Hola, buenas. Soy Javier López y a continuación explicaré el proceso constructivo de un edificio. Es importante centrar los términos proceso de construcción y proceso de la edificación, puesto que no todo lo que se construye debe ser considerado como edificación. El proceso constructivo de la edificación en España se caracteriza por tener una regulación técnica dispersa e insuficiente que provoca una gran inseguridad jurídica. Sin embargo, la aprobación de la LOE puede significar una notable mejora de esta situación, aunque aún esté por ver su efectividad. El procedimiento de edificación consta de 4 fases. La primera se basa en el estudio de viabilidad de la promoción y de adquisición del solar. Las funciones imprescindibles en esta fase para el correcto desarrollo de la siguiente las debe asumir el promotor o propietario del futuro edificio, si bien éste puede contratar los trabajos a otros agentes competentes, especialistas como el Project Manager. Segunda fase, de preparación o previa a la ejecución de la obra. A diferencia de la primera, el promotor o propietario del futuro edificio limita sus funciones a la contratación de los técnicos competentes, para que redacten los documentos necesarios para la solicitud y concesión de la licencia de obras de edificación, así como para su posterior dirección. Tercera fase, fase de ejecución. Las funciones del promotor o propietario son, fundamentalmente, las de contratación y gestión de los diferentes agentes que requiera la ejecución del edificio. Sin embargo, puede asumir alguna de estas funciones, por ejemplo, la figura del promotor constructor. Ordenar las actividades de esta última fase es mucho más compleja, en cuanto pueden intervenir factores tales como cambios de diseño, climatología, causas de fuerza mayor, nueva normativa, cambios urbanísticos, etc., que obliguen a reestructurar algunas de las actividades a desarrollar en la fase. Por último, la cuarta fase, fase de legalización y vida útil del edificio. A continuación, se explicarán distintas fases dentro del proceso de ejecución de un edificio. Limpieza. La limpieza es tan solo eliminar aquellos elementos inútiles para la obra, basuras, materias orgánicas, raíces, hierbas, piedras grandes, etc. Para este trabajo se utilizan principalmente palas cargadoras. Replanteo. Estaquillar la apropiación o zona destinada. Materialización de las estaciones de los ejes del proyecto cada 20 metros mediante estacas, con indicación en cada estaca de la estación y cota a excavar. Obtener la documentación topográfica del terreno. Perfiles transversales. Materialización mediante estacas cada 20 metros de los arranques de talud, con indicación en cada estaca de estación, cota a excavar e inclinación de los taludes. Nivelación. La nivelación consiste en establecer un nivel de referencia de manera permanente y visible durante el desarrollo de la obra, a fin de que pueda ser empleado en distintas operaciones a lo largo de la construcción, como establecer los desniveles del terreno, la profundidad requerida por los cimientos y tuberías, la altura de los muros, vanos, vigas y demás. Los niveles se determinan habitualmente, sobre todo en obras pequeñas, mediante la utilización de una manguera que no exceda a los 10 metros, transparente, llena de agua sin burbujas, que permite establecer niveles iguales en sus extremos, niveles que son marcados en estacas u otros elementos permanentes y cuyas distancias al terreno pueden ser medidas, posibilitando por diferenciar conocer los desniveles entre distintos puntos. Excavación. Procedemos a la ejecución ubicando las excavadoras en un plano más alto que el de los camiones, alrededor de 2 o 3 metros. El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola maniobra con un giro de 90 grados o menor si es posible. Un camión debe esperar mientras carga otro, ya que el coste de la excavadora es del orden de al menos 2 veces el de un camión. Mantener la zona en óptimas condiciones de drenaje. Para ello, las plataformas del trabajo tendrán pendientes del orden de 4%, evitando erosiones en los taludes, desviando y conduciendo las aguas que puedan incidir sobre sus taludes y perfilando las cunetas. Durante toda la ejecución de las tareas, controlar la estabilidad de los taludes y la aparición de grietas indeseables o materiales de calidad inferior a la esperada en orden a su tratamiento específico. La tierra vegetal que no se haya extraído en el desbroce se acopiará aparte para un posterior uso, cuidando que en el transcurso del tiempo no se estropee por falta de aireación o drenaje. Antes de cargar el material para su inmediata utilización, medir la humedad o corregirla llevándola a los niveles requeridos.
Cimentaciones. Tareas previas. Deberá realizarse el informe geotécnico, determinando los siguientes puntos: características mecánicas, profundidad de la cimentación y grado de agresividad del suelo. Trabajos previos de desmonte vaciado, dejando preparada la superficie con suficiente planeidad para replantear las zapatas. Terreno apto. Antes de comenzar con las tareas de cimentación por losa, deberá verificarse que no existan zonas blandas o cavernosas que dificulten los trabajos, y tener conocimiento si existe agua en el terreno, a fin de efectuar los achiques que se requieran. Hormigón. Comprobar mediante ensayos que el hormigón, materiales y componentes sean los adecuados. Del mismo modo, los equipos de transporte, colocación y vibrado propuestos. Encofrado. Se comprobará que los elementos componentes del mismo sean los propuestos, que posean el dimensionamiento correcto para resistir su propio peso y el peso del hormigón, y la carga de los encofradores que deberá sustentar y otras posibles sobrecargas accidentales que puedan llegar a existir. Armaduras. Las armaduras se preparan previamente de acuerdo a los planos del proyecto. Se colocan con las separaciones correspondientes y los recubrimientos consignados en el proyecto, verificando la disposición correcta, en especial las esperas para efectuar los solapes. Se emplearán separadores de las dimensiones adecuadas para respetar los recubrimientos indicados en el proyecto, de acuerdo a lo indicado en el EHE. Cuidar las longitudes mínimas de anclaje y solapes en espera. Las mismas se ajustarán a la normativa en vigor EHE. Para obtener la rigidez necesaria, se realizará el atado de las armaduras, a fin de impedir movimientos durante el hormigonado, y se dispondrán rigidizadores y pates para mantener la separación entre parrillas. El hormigonado. Ya comprobada la colocación de la ferralla, se realiza el replanteo de la cota de hormigonado colocando marcas de pintura o barras de acero laterales. Se limpia la zona quitando suciedades y materiales sueltos. La puesta en obra se efectúa con bomba o grúa con cubilote. El hormigón se vierte en forma directa desde una altura o igual menor a 1,5, evitando la segregación. Debe cuidarse que con el vertido no se produzcan desplazamientos de encofrados o armaduras, evitando la formación de juntas, coqueras y planos de debilidad en estas secciones. El hormigón se coloca de modo continuo o en capas, con esperas, de manera que cuando se coloca una capa, la anterior aún debe presentar estado plástico para impedir la formación de junta fría. La compactación se realizará con vibraciones de aguja, cuidando siempre que la aguja se introduzca en la masa vertical en forma rápida y profunda y debe extraerse lentamente y a velocidad constante. Juntas. Las juntas de hormigonado se prevén en el proyecto. Cuando aparece alguna junta no prevista, debe ejecutarse normalmente en la dirección de esfuerzos máximos y si no se puede realizar, se formará con ella el mayor ángulo que sea posible lograr. Se debe interrumpir el hormigonado en un plazo de entre 4 y 6 horas. Se limpiará la junta por medio de un chorro de aire o agua a presión, garantizando la limpieza de la lechada superficial para que el árido quede al visto. Curado. El curado se realiza en toda la superficie expuesta por riego de agua durante 7 días o con un líquido especial de curado. Se efectuará inmediatamente después de finalizado el vibrado y enrasado final para evitar la formación de fisuras de retracción plástica con la pérdida de humedad. Los parámetros encofrados se curan inmediatamente después del desencofrado. Los curados con agua se realizan durante un lapso no menor a 4 días. Si las temperaturas son muy bajas, se extiende el curado a 7 días. Muros y pilares. El proceso constructivo de un muro de hormigón se realiza del siguiente modo: encofrado y colocación de la ferralla. Para el arranque de los encofrados se colocan tablones o tabloncillos sobre la zapata hormigonada para su nivelación. Se verifica que no existan deformaciones ni roturas en los encofrados. Se limpian cuidadosamente, se les aplica desencofrante y se realiza el montaje de los mismos. Izada ya la cara del trasdós del muro, a continuación se disponen las armaduras según indican los planos. Marcar la ubicación de las barras de reparto antes de su colocación, sobre la armadura principal. Finalmente, se cierra la cara del encofrado faltante arriostrando las dos caras. Se apuntala dejando firme y rígido el conjunto perfectamente aplomado con un margen de tolerancia de más o menos 2 centímetros. Hormigonado. El proceso y cuestiones a tener en cuenta son prácticamente iguales
que en el proceso de losas de cimentación. Trabajos de desencofrado. Después de hormigonar, deberá esperarse al menos 24 horas para comprobar el estado del hormigón. Se tendrá especial cuidado a que no se produzcan coqueras. En caso en que aparezcan, se procede de acuerdo al tamaño de las mismas y si el hormigón es visto o no. Retirar todo elemento de encofrado que impida el libre juego de juntas de dilatación o de retracción. Los anclajes y alambres del encofrado que quedaron fijos durante el hormigonado se cortan a ras del muro. Juntas de hormigonado. Es igual que en la ejecución de losas de cimentación. Curado. En último término, se efectúa el curado en toda la superficie expuesta mediante riego de agua por un periodo de 7 días, o con película filmógena, un líquido especial para el curado. El curado se realiza de inmediato a continuación del vibrado y enrasado de la superficie final para impedir así la formación de fisuras de retracción plástica frente a la pérdida de humedad. Los muros encofrados se curan inmediatamente después de desencofrarlos. Si los vientos arrecian o se intensifican el calor o la baja humedad, deben también intensificarse los procesos de curado. Cuando se efectúan curados con agua, el proceso dura mínimo 4 días. Si existe baja temperatura ambiente, se extiende el curado a 7 días. Por último, nos queda explicar los pasos para construir una losa de vigueta y bovedilla. Apuntalamiento. Se colocan puntales y largueros de apoyo y nivelación, y se retiran a los 7 días del colado de la capa de compresión. Se colocan postes de 4×4 a cada uno 50, y largueros de la misma sección a cada uno 60 para servir de apoyo provisional a las viguetas. Colocación de viguetas. Colocar las viguetas apoyadas sobre los muros que hayamos definido como los cargadores de nuestra losa. Las viguetas se colocan de forma manual sobre los muros cargadores. A partir del muro de arranque se coloca la primera vigueta. Alinear viguetas. Se colocan bovedillas en los extremos de las viguetas para obtener la separación correcta de estas, además de facilitar la posterior colocación de las demás bovedillas de forma alineada. Colocar las bovedillas. Se colocan las bovedillas cuidando que queden bien asentadas y lo más juntas posible. La colocación también se hace de forma manual. Colocar instalaciones eléctricas. Después de que las bovedillas han quedado en su lugar, se colocan las mangueras para la instalación eléctrica. Estas se ponen sobre los muros y por los huecos de las bovedillas. Donde se requiere una salida para un foco, se retira esa bovedilla. Se pone en la instalación para la salida del foco. Por debajo se pone una cimbra y después le refuerzas con unas pequeñas varillas o con malla al hueco y luego simplemente se le pone su curado de concreto. Así también se llevan a cabo las instalaciones hidráulicas y sanitarias que sean necesarias. Colocar malla electrosoldada. Se presenta y corta al tamaño requerido y se amarra con alambre recocido a la varilla superior de las viguetas y a las cadenas de cerramiento. Colado de la capa de compresión. Se tapan los huecos de las bovedillas de los extremos y o aquellas que se hayan recortado para ajustar el claro. Se mojan perfectamente las viguetas y bovedillas y se cuela de 3 a 5 centímetros de concreto según la malla utilizada. Se recomienda mojar las bovedillas para obtener una mayor adherencia con la capa de compresión.